Bienvenidos a Archivo de Código. Vamos a continuar aprendiendo nuevos comandos para casos muy puntuales. Primero vamos a aprender cómo eliminar de forma correcta un archivo del repositorio. Iniciamos creando un nuevo archivo. Vamos a llamarlo prueba.txt. Revisemos el estatus. Este archivo es un archivo sin seguimiento. Vamos a añadirlo al stage. Miremos el estatus. Tenemos un archivo en el área de preparación. Vamos a hacer commit. Ya hicimos la confirmación. Vamos a ver el estatus. Nada para hacer commit. Árbol de trabajo limpio. Vamos a revisar el log. Este es el mensaje del último commit. Vamos a listar nuestro proyecto. Tenemos 3 archivos. Este archivo prueba es el que vamos a eliminar con el siguiente comando. Con este comando git rm, Git nos permite eliminar archivos de nuestro repositorio, y esta es la forma correcta de hacerlo. Miremos el estado. Podemos ver que nos muestra el archivo en el stage y nos dice que este archivo ha sido eliminado. Vamos entonces a hacer commit para confirmar esta eliminación. En esta respuesta Git nos dice que este archivo ha sido eliminado y esta es la ruta donde se encontraba. Revisemos el estatus. Nada para hacer commit y árbol de trabajo limpio. Para concluir con esta tarea, vamos a listar los archivos. Podemos ver nuestros 2 archivos y el archivo prueba ha sido eliminado completamente. Vamos a continuar entonces con la siguiente tarea. Vamos a aprender a renombrar los archivos en Git. Vamos a listar nuevamente. Vamos a renombrar el archivo doc.txt. Este archivo contiene los comandos de Git. Vamos a renombrarlo por commands. Con este comando git mv vamos a renombrar el archivo doc por commands.txt. Git status.
Nuevamente Git nos trae al stage. Tenemos un archivo renombrado que fue cambiado de este nombre a este. Vamos a hacer commit para confirmar este cambio. Tenemos como respuesta que este archivo ha sido renombrado de este nombre a este nombre. Vamos a revisar el estatus. Nada para hacer commit y árbol de trabajo limpio. Vamos a revisar el log. Tenemos el último commit donde confirmamos el cambio de nombre del archivo. Vamos a listar nuevamente los archivos. Ya tenemos nuestro archivo renombrado por commands. Esta es la forma correcta de eliminar y renombrar archivos en Git. Pudimos comprobar que cada cambio lleva una confirmación, la cual viene a ser parte del historial de los commits. Para terminar, vamos a guardar la información de lo que aprendimos. Vamos a ingresar al archivo commands. Esta información ya la tengo lista. El primer comando, git rm, que elimina el archivo y después nos ubica en el área de preparación. Listos para hacer commit. Luego git mv, para renombrar un archivo, que también nos ubica en el área de preparación, para hacer commit y confirmar el cambio. Vamos a guardar y cerrar para ver el estatus. Archivo modificado. Vamos a añadirlo al stage. Git status. Ok, vamos a hacer commit. Listo el commit. Cambios en un archivo y 17 nuevas líneas añadidas. Con esto terminamos esta lección. Recuerda suscribirte, comentar y nos vemos en la siguiente.